Ya. Buenas tardes con todos. Somos el grupo 3. Voy a hablar sobre la introducción de nuestra exposición, sobre el artículo, lo que hace especial a la economía, entre comillas, los paradigmas orientativos. Este artículo está escrito por Paul Honig-Henk y Harold Kincaid. Ellos analizan por qué la economía es una disciplina especial dentro de la ciencia y propone que esto se debe a la existencia de lo que llaman paradigmas orientativos. Desde los años 1960 hasta los años 1980, varios filósofos intentaron aplicar las principales filosofías generales de la ciencia, como los de Popper, Kuhn y Lakatos, a la economía, pero ninguno logró describirla adecuadamente. Esto se debe a que la economía es muy diferente de las ciencias naturales y no encaja bien en esos marcos. Ante este problema, los autores proponen un nuevo concepto, los paradigmas orientativos, que son más flexibles y más adecuados para explicar cómo funciona la economía. Además, sugieren que la economía tiene un número inusualmente alto de estos paradigmas, lo que la hace especial y diferente a las otras disciplinas. El artículo propone desarrollar y analizar el concepto para entender mejor el estatus dentro de la economía como ciencia. A continuación, mi siguiente compañero. Los paradigmas orientativos. En 1962, Thomas Kuhn publicó La estructura de las revoluciones científicas, donde introdujo el concepto de paradigma. Este se refiere a los logros científicos reconocidos por una comunidad que sirven como modelo para futuras investigaciones. Kuhn también habla de la matriz disciplinaria, que incluye elementos como teoría, metodologías y valores compartidos por los científicos de una disciplina. En las ciencias naturales, los paradigmas suelen estar bien definidos. En cambio, en las ciencias sociales, Kuhn observa menos consenso y sugiere que muchas aún están en una etapa preparadigmática, es decir, sin un marco común ampliamente aceptado. Sin embargo, hace una excepción con la economía, ya que aunque es una ciencia social, muestra cierto grado de consenso, lo que la acerca a una ciencia normal. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Los paradigmas de Kuhn y los paradigmas orientativos también guían a las comunidades científicas, pero se diferencian en 6 aspectos. No son creencias fijas, sino puntos comunes de orientación. Esto los hace más flexibles que los paradigmas de Kuhn. El segundo punto es que no son universalmente aceptados dentro de la comunidad. Algunos miembros siguen los OP, pero otros pueden distanciarse de ellos, lo que permite mayor diversidad. El tercer punto dice que no organizan el trabajo de toda la comunidad, como si lo hacen los paradigmas cunianos. Sin embargo, sirven de guía en ciertas escuelas o enfoques específicos. El cuarto punto son más abiertos al cambio y al debate. A diferencia de los paradigmas de Kuhn, los OP permiten que convivan visiones distintas y se desarrollen alternativas. El quinto punto, como los paradigmas kuhnianos, el alcance de las aplicaciones de los OP varía. Los paradigmas orientativos no siempre tienen el mismo nivel de generalidad o uso. Algunos OP son muy generales. El último punto, al final, que los paradigmas, al igual que los paradigmas junianos, los OP son identidades históricas. Surgen, florecen y pueden desaparecer. Tienden a mantenerse vigentes incluso cuando surgen nuevas teorías o modelos alternativos. Por ejemplo, el modelo atómico de Bohr. A continuación, mi compañera.
Como punto 3 tenemos los paradigmas orientales en la economía, que sabemos que se sostiene directamente de la economía, que tiene un estatus especial debido a la alta cantidad de paradigmas orientales que utilizan. En esta teoría se completa que los paradigmas cunianos, que se refieren a aquello todo lo relacionado con la filosofía de la ciencia de Thomas Kuhn, hacen referencia a los marcos básicos, pedagógicos y compartidos que orientan la investigación, aunque de forma menos estructurada. También, por ejemplo, tenemos el modelo de Kuhn, que es un punto de partida en la microeconomía que se basa en la teoría de elección. Como punto 2 también está la caja de Edward, que es la introducción del análisis de equilibrio y la eficiencia en el intercambio. También tenemos los modelos de oferta y demanda, que es el modelo de referencia en el análisis de mercado y la política. Y también tenemos la teoría del equilibrio general, que generaliza las interacciones entre los múltiples mercados. Ahí sigue mi próxima compañera con el siguiente punto. Buenas tardes, les voy a hablar sobre el estado de la economía conductual desde la perspectiva de los paradigmas orientales o OP. Primero es importante entender que la economía conductual no es un campo homogéneo. Existen al menos dos vertientes. La primera es la tradición vieja que critica la idea de la optimización restringida y rechaza la teoría de la utilidad esperada como marco orientador. La segunda es la economía conductual más reciente que mantiene la EUT como referencia, pero también es muy diversa y frecuentemente carece de una base teórica sólida. Esto nos lleva al segundo punto, que son los problemas teóricos del campo. Un ejemplo claro es la teoría de la perspectiva y su visión acumulativa. Aunque son muy influyentes, no explican bien cómo se definen los puntos de la referencia ni cómo se determinan los parámetros. Pero gran parte de la economía conductual se basa en observaciones y evidencia empírica. La economía experimental como OP. Esta se basa en principios como la insatisfacción, la prominencia y la dominancia. Además, se distingue de la psicología experimental porque utiliza incentivos reales para motivar decisiones. También ha evolucionado más allá del laboratorio, incluyendo experimentos de campo y naturales. Ahora bien, ¿cómo se relaciona la economía conductual y la experimental desde la perspectiva de los OP? Aquí encontramos una diferencia importante. Mucha de la economía conductual no es experimental, sino observacional. Y cuando recurre a experimentos, muchas veces no incluye incentivos reales, lo que debilita la prominencia como OP experimental. En sí, la economía conductual es muy rica y variada, pero justamente esa diversidad teórica y metodológica dificulta que tenga un OP dominante. En cambio, la economía sí presenta un marco más sistemático y definido desde la perspectiva de los paradigmas orientadores. Gracias. Eh, Mi punto habla sobre los OP y la teoría de la sistematicidad. Para abarcar mejor este tema, nos tenemos que hacer una pregunta general. ¿Por qué es ventajoso para una ciencia contar con unos puntos de orientación o OP? Para responderla, recurrimos a la teoría de sistematicidad, que es una propuesta filosófica general de la ciencia que abarca no solo las ciencias naturales, sino también las sociales, las humanidades, la ingeniería y las matemáticas. A diferencia de la filosofía del siglo XX, centrada en la demarcación entre ciencia y pseudociencia, la teoría de la sistematicidad plantea una nueva pregunta, que es, ¿qué distingue el conocimiento científico del conocimiento cotidiano o profesional? La respuesta es que el conocimiento científico es más sistemático. Esta sistematicidad se manifiesta en 9 dimensiones, como la descripción, la explicación, la defensa de afirmaciones, entre otras, pero su significado varía entre disciplinas. La sistematicidad en botánica no es igual que en historia o en el arte. Esta flexibilidad conceptual se articula en una red de semejanzas familiares. Ahora bien, entre estas dimensiones son dos claves
para entender la relevancia de los OP, la conexión epistémica y el discurso crítico, que nos habla básicamente sobre la cohesión entre distintas partes de la ciencia y cómo los OP nos favorecen al funcionamiento de estas. Pero en conclusión, la teoría de la sistematicidad no justifica empírica y normativamente por qué es ventajoso que una ciencia tenga OPs, ya que incrementa su sistematicidad, fortalece su cohesión interna y mejoran la calidad de debate científico. Bueno, en conclusión, la economía es especial porque no encaja en los modelos clásicos de la filosofía de la ciencia, como los de Cooper, Cook o Lakatos. En cambio, se caracteriza por tener muchos paradigmas orientativos, que son marcos compartidos pero flexibles, que permiten cierta coherencia y comunicación entre distintas escuelas económicas. Estos paradigmas explican la particularidad de la economía como enfoques filosóficos más amplios y adaptados a su naturaleza. Muchas gracias.